Hoy quiero compartirles, hermano, el mensaje titulado Por medio de Cristo. Por medio de Jesucristo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 18, y lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Repito, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Estuvimos leyendo Efesios capítulo 2, versículo 18. Y quiero compartirles, hermano, el mensaje titulado Por medio de Jesús, por medio de Jesucristo. Sabemos, hermano, que casi por todo en la vida conseguimos algo. Sabemos, hermano, que todo lo que nosotros podemos tener nos conduce a algo o conseguimos con eso algo. Por ejemplo, conocí a un amigo que me dijo: yo tengo una pieza artesanal un poquito antigua, pero yo consigo dinero con ella. Así tenemos nosotros cosas. Tenemos cosas en nuestras vidas con las cuales conseguimos dinero, pero también conseguimos diferentes cosas. ¿Qué conseguimos nosotros con Jesucristo? Por medio de Cristo, ¿qué conseguimos nosotros? Y quiero empezar este mensaje, hermano, diciéndote que al Cristo morir se ha convertido en un medio muy especial. Que cuando Cristo murió por nuestros pecados, Cristo al morir por nosotros se convirtió en un medio muy especial. Y no solamente en un solo medio o que Cristo es útil para una sola cosa, sino que la utilidad de Cristo es tanto necesaria como para muchas cosas. De manera que podemos decir que por medio de Cristo conseguimos muchísimas cosas. Y al Cristo morir, hermano, debemos preguntarnos en qué medio se convirtió. Y cuando Pablo le está predicando la palabra, enviando esta carta a los hermanos de Éfesos, el texto que leímos, el versículo 18 del capítulo 2 del libro de los Efesios, nos dice en qué Cristo se convirtió. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nos está diciendo que por medio de Cristo podemos entrar al Padre, podemos entrar a Dios. Y nos está dando a entender que Cristo se convirtió en la puerta que a nosotros nos hace entrar al Padre. Pero no solamente este texto bíblico nos enseña en qué medio se convirtió Jesucristo al morir por nuestros pecados, sino que también Juan capítulo 14 versículo 6, el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está hablando en Juan capítulo 14 versículo 6 lo que Él es aún antes de Cristo morir. Cristo, hermano, es el medio por el cual somos conducidos a Dios. Cristo es el medio, hermano, por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos enseña que solamente Cristo puede hacer tal cosa, que solamente Cristo puede a nosotros llevarnos al Padre, que solamente Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo, cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, le dice que solamente hay un Dios y que entre Dios y nosotros los hombres existe un solo mediador, y que ese mediador se llama Jesucristo. Cristo se convierte en ese único mediador al morir por nuestros pecados. Cristo se convierte en ese único mediador al Él llevar esa crucifixión por nuestras culpas. Hermanos, por medio de Jesús conseguimos muchas cosas. Vemos que Cristo se convirtió en la puerta que nos da acceso a Dios. Vemos que Cristo se convirtió en el único mediador entre Dios y nosotros. Pero ¿qué conseguimos nosotros por medio de Jesús?
Quiero decirte que por medio de Jesús podemos estar cerca de Dios. Conseguimos la cercanía a Dios y debemos entender que por causa de nuestros pecados estábamos distantes de Dios, o que nuestros pecados nos distancian de Dios. Isaías 59, versículo 2. Dice que nuestros pecados han hecho que Dios oculte de nosotros su rostro para no escucharnos, y que nuestros pecados han causado división entre Dios y nosotros. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, por medio de Cristo conseguimos la cercanía a Dios. Obviamente esos pecados que nos separan de Dios, Cristo los perdona. Cristo lo perdona. Podemos decir, hermano, que por medio de Jesús podemos estar cerca de Dios. Dice Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Y Pablo aquí, hermano, reitera que estábamos lejos de Jesús. También en el versículo 1 del mismo capítulo, él enseña que Cristo nos da vida, que por medio de Cristo vivimos, porque por causa del pecado morimos espiritualmente, y Cristo nos da vida cuando nosotros le aceptamos en nuestras vidas. Por medio de Cristo obtenemos la vida. Por medio de Cristo no solamente obtenemos la vida eterna, a la cual él se refiere en Juan 10:10 cuando dijo que yo os doy vida en abundancia, sino que por medio de Cristo conseguimos, hermanos y amigos, la vida espiritual. Volvemos a vivir porque Cristo nos redime de nuestros pecados, esos pecados que hacen que estemos muertos espiritualmente. Cristo nos redime de ellos. Hermanos, por medio de Cristo tenemos entrada también a la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo le escribe a los romanos que por medio de Cristo, cuando dice por quien también, está hablando de Cristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, que por medio de Cristo tenemos entrada a la gracia de Dios. Y que Cristo, hermano, también es el medio de entrada. Acordemos que ahorita yo estuve hablando, queridos hermanos y amigos, que Cristo se ha convertido en la entrada que nos lleva hacia Dios. Por eso Cristo, hermano, en Juan capítulo 10, versículo 9 dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Cristo está diciendo, hermano, en este capítulo y en este versículo de Juan, el capítulo 10, versículo 9, que Él es la puerta. Pero esa puerta, cuando entramos, nos lleva hacia Dios. Por eso es que la palabra dice que Cristo es el camino, que es la verdad, que es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. En Juan capítulo 14, versículo 6, y Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Él es la puerta. Por medio de Cristo entramos y podemos encontrarnos con Dios. Por eso dice Romanos 5:2, que tenemos entrada por la fe. Y aunque está hablando a esta gracia, está hablando a la presencia de Dios. Porque cuando buscamos la gracia y cuando estudiamos la gracia de Dios, es que no merecíamos estar en la presencia de Él, que no merecíamos tener acceso a su presencia, y que su gracia es manifestada para que se nos dé la oportunidad de poder estar en su presencia. Hermanos, también por Cristo, por medio de Cristo, tenemos la oportunidad, o conseguimos pedirle al Padre. Juan 14:13 dice la palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en este texto bíblico, Jesús está una vez más enseñándonos a nosotros lo que por medio de Él nosotros podemos conseguir. Podemos conseguir por medio de Cristo entrar a Dios. Podemos conseguir por medio de Cristo la paz con Dios. Podemos conseguir con Cristo que Él sea nuestro Salvador. O sea, podemos conseguir la salvación por medio de Cristo. Por medio de Cristo podemos estar cerca de Dios.
Y para poder estar cerca de Dios se necesita redención de nuestros pecados. Porque si nuestros pecados nos alejaron de Dios, no pueden nuestros pecados estar activos y nosotros estar cerca de Dios. O sea que se necesita una obra que nos redima de nuestros pecados y que borre nuestros pecados. Y esa obra, la cual Dios está buscando hacer en la humanidad, que es revelada en Isaías capítulo 1, versículo 18, cuando el Señor dice que no importa cuán rojo hayan sido tus pecados, que si venimos a Él, vendrán a ser blanco como lana, no importando que sean rojo como el carmesí. Esa obra de que nuestros pecados deben ser lavados y limpiados la hace Cristo. Podemos decir que también por medio de Cristo conseguimos el perdón de nuestros pecados o la redención por medio de su sangre. Colosenses capítulo 1 versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, porque para poder estar cerca de Dios deben ser borrados nuestros pecados. Nuestros pecados no pueden estar activos al nosotros acercarnos a Dios. Se necesita una obra redentora, se necesita una obra purificadora, se necesita una obra blanqueadora, como Dios la revela en Isaías 1:18. Y esa obra solamente la hace Jesucristo. Amigos, hermanos, por medio de Cristo también nosotros podemos tener paz con Dios. Y cuando decimos, hermanos, que podemos tener paz con Dios, significa de que podemos estar de acuerdo con Dios. El mismo capítulo 1, versículo 18 de Isaías nos enseña que necesitamos estar a cuenta con Dios, que necesitamos estar de acuerdo con Dios, porque dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, hermano, que Dios nos está llamando para que nosotros tengamos paz con Él, para que lleguemos a un acuerdo, para que nosotros, hermanos, nos pongamos de acuerdo y poder estar nosotros unidos, Él y nosotros. Y por medio de Cristo también nosotros tenemos paz con Dios. Romanos 5, capítulo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, también por medio de Jesús somos salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la ley que para aquel entonces tenían. Pero cuando Cristo vino, hermano, por medio de Cristo encontramos la salvación de nuestros pecados. Y ya no dependemos, hermano, de estar bajo una incircuncisión. Y no dependemos, hermano, de estar bajo el mandato de la ley. Aunque le voy a explicar algo y abro un paréntesis que siempre lo he explicado. El hecho de que ya la ley no salve a nadie no significa de que no tenemos que guardar la ley. Porque la Biblia nos manda a ser santos, porque Dios es santo. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de cumplir la ley. De manera que sí debemos tratar de cumplir la ley. Ahora, la ley no nos salvará. Quien nos salva es Jesucristo. Muchos han creído, como aquellos que en Hechos capítulo 15, versículo 1, enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Hay mucha gente que tienen esa creencia. Y lamentablemente el caso, somos salvos por medio de Cristo. Lamentablemente el caso es ese conocimiento que está errado. Mayormente los judaizantes que tienen este sistema. Hermanos, por medio de Jesús también tenemos la redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, hermano, un punto muy importante que debemos nosotros tratar de resaltar es que nada de lo mencionado se consigue por medio de otra persona, ni por medio de otro medio, no existe otro medio, ni que podemos conseguir lo mencionado por un líder evangélico, ni por un líder de X religiones, que nada de lo mencionado lo conseguimos por medio de un
pastor, de un evangelista. Lo que hemos mencionado, la redención de nuestros pecados, la paz con Dios, la purificación de nuestra vida, solamente se consigue por medio de Jesucristo. Porque su objetivo al morir en la cruz del Calvario fue convertirse en el medio para nosotros poder conseguir tales cosas que hemos mencionado. Hermanos, debemos nosotros, para poder entender lo que podemos conseguir por medio de Cristo, ver la cruz de Cristo. Y cuando hablo de ver la cruz de Cristo, no estoy hablando a que tenemos que buscar en Jerusalén o en Israel un lugar donde quizás tengan la cruz de Cristo. Bueno, no hay registro donde esté la cruz de Cristo. Pero cuando hablo de ver la cruz de Cristo, no estoy hablando de buscarla y de verla, ni de buscar en Google una foto y poner la imagen de Cristo, la imagen de la foto de Cristo. Estoy hablando de que debemos mirar el objetivo por el cual Cristo se crucificó. Para poder entender lo que conseguimos por medio de Cristo, tenemos que tratar, hermanos, de ver la cruz de Cristo. O sea, de ver el por qué Cristo fue crucificado, de ver el objetivo de la crucifixión de Cristo. Y quiero resaltar que el objetivo de la crucifixión de Jesús es conducirnos a Dios. Jesús murió para que nosotros tengamos la oportunidad de poder entrar a la presencia de Dios. Por eso, hermano, la Biblia enseña que Cristo nos ha dado la libertad para entrar al lugar santísimo, que el lugar santísimo representa, hermanos y amigos, la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Para poder entender, hermanos y amigos, lo que conseguimos por medio de Cristo, necesitamos mirar el objetivo de su cruz. Necesitamos mirar por qué razón Cristo fue crucificado, por qué Él decidió ser crucificado. Él decidió ser crucificado para conducirnos a Dios, para abrir un camino nuevo y vivo que nos lleve a Dios. Por medio de Cristo conseguimos muchísimas cosas, pero lo entendemos cuando visualizamos el por qué Él fue crucificado. Por medio de Cristo conseguimos la libertad. Por medio de Cristo conseguimos sanidad. Por medio de Cristo, hermano, conseguimos la salvación. Por medio de Cristo conseguimos paz. Por medio de Cristo conseguimos descanso. Por medio de Cristo conseguimos ser nuevas personas. Por medio de Cristo podemos, hermanos y amigos, reconciliarnos con Dios. Por medio de Cristo podemos, hermano, dejar la turbación atrás, recibir paz. Por medio de Cristo podemos ser personas nuevas. Pero para entender esto con claridad, necesitamos mirar cuál fue el objetivo de su cruz. Hermano, y debemos entender que los beneficiados por medio de Cristo somos nosotros. Que Dios ha permitido que por medio de Cristo seamos beneficiados. Mire, ¿cuántas personas no han recibido sanidad divina? ¿Cuántas personas Dios no la ha salvado? Dios la ha salvado. En Isaías 53, versículo 5, que es una de las profecías de Cristo, dice que por la llaga de Cristo fuimos curados. Lo que nos da a entender que la sanidad divina de Dios nos es un beneficio que Dios nos ha dado, que podemos obtener por medio de Jesucristo. ¿Cuántas personas no han muerto y por aceptar a Cristo en su vida son salvas? ¿Cuántas personas no estaban antes turbadas? ¿Cuántas personas, hermanos, vivían su vida en la turbación, abrazadas de la turbación, y hoy en día tienen gozo? Yo me cuento entre esas. Tenía mucha turbación, hoy tengo gozo en mi corazón, porque por medio de Cristo somos beneficiados. ¿Cuántas personas, hermanos, no le diagnosticaron una enfermedad terminal que iban a tardar días en vivir, o quizás semanas, y ha pasado años y viven? Porque por medio de Cristo
somos beneficiados, tanto porque conseguimos la sanidad divina de Dios, como porque Dios nos bendice o porque Dios nos salva. Dios nos salva. Hay unas cuantas personas bíblicas o unos cuantos acontecimientos bíblicos que nos enseñan cuán beneficiado ha sido la humanidad por medio de Cristo. Por medio de Jesucristo, hermano, un leproso es sanado de su lepra. En Mateo capítulo 8, de su versículo 1 hacia el versículo 4. Por medio de Jesucristo, un siervo de un centurión es sanado. En Marcos capítulo 1, versículo 29 hacia el 34. Por medio de Jesucristo, la suegra de Pedro es sanada. En Lucas capítulo 4, versículo 38 hacia el 41. Por medio de Cristo, hermano, es cambiada la vida del gadareno. En Marcos capítulo 5, de su versículo 1 hacia el versículo 20. Por medio de Jesucristo, un paralítico es sanado. En Lucas capítulo 5, versículo 17 hacia el versículo 26. Por medio de Jesucristo, el flujo de sangre imparable de una mujer es detenido, es sanado. En Lucas capítulo 8, versículo 43 hacia el versículo 48. Por medio de Cristo, la hija de Jairo es librada de la muerte. En Lucas capítulo 8, versículo 49 hacia el versículo 51. Por medio de Jesucristo, un mudo habla. En Mateo capítulo 9, versículo 32 hacia el versículo 34. Por medio de Jesucristo, hermano, fueron alimentadas más de 5,000 personas. En Mateo capítulo 14, de su versículo 13 hacia el versículo 21. Por medio de Jesús fueron muchos sanados en Genezaret. Escuche cuántos beneficios ha recibido la humanidad. Aquellos que fueron sanos, que estaban enfermos y fueron sanos, lo podemos ver en Mateo capítulo 14, versículo 35 hacia el versículo 36. También dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 30 hacia el versículo 31, que Jesús sanó a muchos. También enseña la palabra en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 14 hacia el versículo 29, a Jesús sanando a un muchacho que estaba lunático, que estaba demente. También vemos a Jesús en el Evangelio según Lucas, dando la vista a 2 ciegos. Lucas capítulo 18, de su versículo 35 hacia el versículo 43. También vemos a Jesús sanar a un sordomudo en Marcos capítulo 7, versículo 31 hacia el versículo 37. También Jesús sanó a un ciego en Betsaida en Marcos 8, versículo 22 hacia el versículo 26. Por medio de Jesús obtuvieron la pesca milagrosa los discípulos en Lucas capítulo 5, de su versículo 1 hacia el versículo 11. Por medio de Jesús, un joven que había muerto, hijo único de una viuda de Naín, es resucitado. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Por medio de Jesús, una mujer que estaba encorvada es sanada. Por medio de Jesús, 10 leprosos son limpiados. En Lucas capítulo 17, de su versículo 11 hacia el versículo 19. Por medio de Jesús, hermano, el paralítico de Betsaida camina. Por medio de Jesús, un ciego de nacimiento puede volver a ver. En Juan capítulo 9, versículo 1 hacia el 12. Por medio de Jesús sucedió la resurrección de Lázaro. Por medio de Jesús, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, quien estaba mendigando en el camino, recibe la vista. Entonces vemos cuántos beneficios ha obtenido la humanidad por medio de Jesucristo. Y yo me atrevo, hermano, a decir en esta hora que usted, por medio de Cristo, también ha sido beneficiado. Yo he sido beneficiado por medio de Cristo.
Cristo, hermano, cambió mi vida. Cristo restauró mi matrimonio. Cristo me ha dado gozo. Cristo me ha dado paz. Cristo cambió mi lamento en baile. Cristo hizo de mí una nueva persona. De manera que puedo decir con toda seguridad y testificarlo, que yo soy beneficiado por medio de Cristo. Que Dios, hermano, ha permitido que yo sea beneficiado por medio de Cristo, y usted también. Si usted se pone a pensar todos esos beneficios que usted ha obtenido en la vida de usted por Cristo. Y ahí es que decimos, hermano, Cristo es bueno. Decimos que Cristo es bueno porque nos beneficia. La salvación es un beneficio nuestro. La reconciliación con Dios es un beneficio nuestro. Que Cristo nos redima de nuestros pecados es un beneficio nuestro. Que Cristo borre nuestro pasado, nos dé un nuevo presente, eso es un beneficio nuestro. Que Cristo restaure nuestras vidas, que Cristo redima nuestras vidas, eso es un beneficio. Que Cristo nos haga estar en paz con Dios, que nos haga estar de acuerdo con Dios, eso es beneficio. Quizás muchas personas no identifican el beneficio que obtienen por medio de Cristo porque su pensamiento en cuanto a los beneficios es económico, que solamente creen que los beneficios son económicos. Los beneficios más hermosos los conseguimos por medio de Cristo. Porque no hay nada más lindo y ni hay nada más hermoso que poder estar con Dios. Y por medio de Cristo estamos con Dios. No hay nada más lindo que ir al Padre y por medio de Cristo vamos al Padre. No hay nada más lindo que poder nosotros, hermano, ser nuevas criaturas. Y por medio de Cristo somos nuevas criaturas. No hay nada más lindo, hermano, que poder clamar a Dios y que Dios nos responda. Y por medio de Cristo podemos pedir al Padre y el Padre lo hará. No hay nada más lindo, hermano, que poder entrar a Dios. Y Cristo es la puerta por la cual entramos a Dios. No hay nada más lindo, hermano, que estos beneficios que estoy mencionando. No hay nada más lindo, hermano, que Cristo se haya convertido en nuestro mediador, que por medio de Cristo podemos comunicarnos con Dios. No hay nada más lindo, hermano, que estos beneficios que yo le estoy hablando. Así que, hermano, Dios me lo bendiga de manera muy especial.